Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? ¿Hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado se nos hablaba de una semilla. Hoy nos habla de esa acción en la cual pareciera que están independientes una de otra de las lecturas. Son muy breves las tres lecturas. Hoy no tenemos unas lecturas amplias, grandes, sino muy pequeñas, pero que nos van sobre todo en algún momento acercando a lo que en algún momento significa también el signo del agua. Y en este aspecto pues tenemos que se manifiesta de manera muy importante un acto de fe, un acto en el cual el hombre tiene que asumir un compromiso. Y desde ahí podemos decir que en nuestra vida podemos señalar. La primera lectura del libro de Job nos presenta a aquel hombre que en algún momento cuestiona a Dios, cuestiona su propia existencia, cuestiona también su propio dolor y sufrimiento. Y sin embargo, Dios le responde: a ver, dime, ¿quién atendió el mar, que le puso un límite? No soy yo que tengo el poder en mis manos y que ni el mar siquiera es capaz de pasar ese límite que le he puesto. Es lo que le está planteando. Segundo, la lectura de la carta del apóstol Pablo nos presenta ese momento en el cual, pues de alguna forma, sobre todo Pablo, los apóstoles, están señalando cómo una nueva vida se va a manifestar ahora en Cristo. Y partiendo de allí decíamos en este momento, cómo la iglesia ha vivido esta experiencia a través de los siglos, manifestando una enseñanza profunda, una enseñanza que nos lleva sobre todo a reconocer cómo Cristo vino a cumplir todo el pasado de la historia del hombre en su momento, y desde la cruz, así como en un árbol dice el demonio venció al hombre, en un árbol ahora la cruz, Cristo ha vencido al demonio y la muerte. Y desde ahí partimos a una nueva vida con la resurrección de Jesús. Porque si Cristo se hubiera quedado en el sepulcro, precisamente ese era el reto que en algún momento le presentaban a aquellos que le decían: es que van a sacarlo de allí y van a decir que resucitó. Pongan guardias. Pusieron guardias. Y la respuesta fue: al amanecer se encontraron que todos los soldados aquellos vieron que era una realidad, que Cristo había resucitado. Y para tapar ese tipo de situación fueron comprados. Ciertamente no fueron los soldados romanos, fueron soldados propiamente del Sanedrín, y que de alguna forma estaban pues bien relacionados con quienes temían eso. Y la respuesta fue muy grande: Cristo resucitó, y por lo tanto la respuesta es la salvación de los hombres, porque Cristo ha resucitado. Y el apóstol Pablo lo reafirma de esta manera, diciendo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería su fe. Aquella mujer que en algún momento se acercó a Jesús, precisamente era para pedirle ese favor, esa ayuda: ten misericordia de mí. Y ten misericordia, ¿por qué? Porque en algún momento padece su hija, padece la enfermedad, padece en algún momento una situación que ante esta realidad que vivimos, y tú acabas de decirlo, un panorama de sufrimiento, un panorama de dolor, un panorama en el cual la enfermedad ha hecho estragos en nuestra sociedad y en el mundo, sobre todo el COVID ahora que lo estamos padeciendo y viviendo. De una manera muy especial, sobre todo tenemos que decir cómo en algún momento tenemos que ser lo que ya decíamos hace 2 domingos, creyentes de verdad, hombres de fe, personas que en algún momento ante esta circunstancia aprenden a vivir ese acontecimiento diciendo: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir aquí y ahora? Y por eso yo creo que en algún momento tenemos que entender cómo las lecciones que Dios nos da, nos las va a ir dando sobre todo en ese proceso
humano, en ese proceso que en algún momento, el mismo Evangelio sobre todo, en algún momento lo va a encerrar en ejemplos, de alguna manera humanos totalmente, con situaciones que se desarrollan sobre todo en diálogos, en compromisos, en una auténtica, diríamos así, catequesis en la cual sobre la fe y la oración Jesús hace hincapié constantemente, constantemente Él está allí diciéndonos, esto es lo que tienes que hacer, y Él mismo pone el ejemplo. También otra de las cosas nos llama la atención, sobre todo confianza. Para poder creer en algún momento, sobre todo en Jesús, hay que reconocerlo. Y no reconocerlo solamente, como algunos dicen, es un gran hombre, es un gran filósofo. No, es el Hijo de Dios con todas las características, como el Hijo de David, como el Señor de la historia. Y partiendo desde allí, tenemos que reconocer cómo en algún momento ese Dios manifiesta siempre su bondad a través de Jesús, su misericordia, su generosidad, su cercanía. Recordemos aquel centurión que también en algún momento dice que tengo un criado que se encuentra enfermo, ven a curarlo. Más bien dice, Señor, di una palabra para que mi criado quede sano, porque no soy digno. Dice, no soy digno que entres en mi casa. La respuesta de Jesús es muy sencilla. No he encontrado ninguna fe más grande en Israel que la de este hombre. Y era un pagano, Y eso hace la gran diferencia, por ejemplo, cuando en algún momento nosotros pedimos. Yo me pregunto siempre, ¿cómo lo pedimos? ¿De qué manera a veces nosotros lo hacemos? También yo creo que tenemos otro de los elementos en los cuales tendríamos que decir, para poder entrar en esa relación con quien en algún momento comparte con nosotros la vida y está en nuestra historia, es nuestra oración. Una oración que debe ser confiada, una oración de fe, una oración profunda, una oración que realmente cambie, pero cambie nuestra realidad, cambie nuestra manera de ser, cambie nuestra manera de actuar, y eso nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos una oración de aquí para afuera, pero la pregunta es, ¿esa oración entró al corazón, transformó tu vida y te hizo capaz de mejorar las cosas y lo que te encuentras en tu alrededor? Esa es la diferencia. Y yo creo que en algún momento tendríamos que decir, como aquella mujer que en algún momento se acercó a Jesús y le dijo, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque creyó profundamente en aquello que Jesús era y había escuchado, había visto sus obras. Por eso también nosotros tenemos que decir, vemos, conocemos su historia, sus obras, y en algún momento pues esto nos va a llevar a nosotros a reconocer cuánto es lo que el Señor sobre todo nos ama a nosotros y nos hace mirar sobre todo ese contexto en el cual la lectura sobre todo acabamos de escuchar, de manera muy especial, ese momento del mar. Los apóstoles, ¿qué hacen? Algo muy sencillo, llenos de pavor, Señor, ¿nos vamos a ahogar? Dice, Jesús dormía en la popa, es decir, la parte de adelante de la barca. Entonces, los apóstoles comienzan a sentirse desesperados por aquel temor de que se van a volcar su barca. Dice, y esto pues, nos vamos a ahogar. La respuesta de Jesús ante aquel momento, hombres de poca fe. Y aquí viene la respuesta también para nosotros. ¿Cuál es nuestra fe? Ante esta realidad de este tiempo, de este momento histórico, ¿cuál es nuestra fe? Yo digo que si en algún momento tenemos una fe bien dispuesta, abierta a estos momentos, nuestra fe tiene un sentido profundo. Nuestra fe tiene un sentido grande. ¿Para qué? Para lograr aquello que en algún momento es parte de nuestra existencia. Familiar, social, económico. Allí es donde viene esta pregunta que en algún momento mucha gente se hace. ¿Quién es Jesús? Hay un canto también muy bonito que por allí, no sé, yo creo que lo conoces, Mariano. El Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre a nacer, que mueres en cruz. Ese canto nos expresa precisamente una pregunta que la humanidad siempre se ha hecho. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué confiamos en Él? Y confiamos solamente por algo muy sencillo. Nos mostró que venía del Padre, nos mostró que era capaz de transformar el mundo, nos mostró que su doctrina y su enseñanza tenía un fundamento desde Dios. No es un fundamento humano. No es confiar solamente en un hombre porque hizo esto, no. Es confiar en aquel que en algún momento dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo puedo llevarlos al Padre, pero soy el camino, soy el medio y no hay otro. Por eso cuando en algún momento por allí los grupos religiosos en algún momento que niegan esa divinidad de Jesús y no reconocen su divinidad, entonces están cayendo en ese error tan garrafal que en algún momento entonces, ¿quién te va a salvar? Si Jesús es el único medio de salvación, entonces tenemos que reconocerlo en primer lugar. Por eso la pregunta que surge es, ¿quién es este?
que el viento y el mar obedecen. ¿Quién es Jesús para nosotros? También es la pregunta que tendríamos que hacernos. Y así como eso, tener que decir también de alguna forma que estamos llamados a reconocer siempre en nuestro caminar y en nuestra vida esa presencia de Él. Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.